Hola de nuevo. Hoy vamos a ver el capítulo 19 del libro. Miren, capítulo 19, que en el libro se llama Producto Tensorial. Pero bueno, un equivalente, que a lo mejor es un poco más adecuado, más descriptivo, podríamos llamarlo producto de caracteres. Y esto porque, bueno, nuestro objetivo de este capítulo, vienen varias cosas en el capítulo, pero la verdad, pues por cuestiones de tiempo no lo vamos a alcanzar a cubrir todo. Sobre todo porque pues quiero ver un repaso de producto tensorial. Pero el objetivo principal es demostrar que el producto de dos caracteres es un carácter. Pues objetivo, vamos a decirlo así, ¿no? He, sí, es un carácter de G, donde he y psi son caracteres de G. Entonces, esto es algo pues nuevo, ¿no? Que no sabíamos, porque, o sea, ya habíamos trabajado sobre todo con combinaciones lineales, ¿no? Combinaciones lineales con coeficientes enteros, con escalares enteros, pues ya veíamos que era fácil ver que esto era otra vez un carácter del grupo, pues porque teníamos esta construcción de la suma directa de los FG módulos, ¿no? Es decir, para probar que esto es un carácter, tenemos que ver que tiene un CG módulo asociado, ¿no? En el caso de la suma, el CG módulo asociado a la suma de dos caracteres, pues es la suma directa de los respectivos CG módulos. La clave aquí es que en el caso del producto, para ver que el producto de dos caracteres tiene un CG módulo asociado, lo que vamos a ver es que el CG módulo asociado que tiene va a ser el producto tensorial de los respectivos CG módulos. Entonces, para eso vamos a hacer un breve repaso, que me decían que no lo habían estudiado muy a fondo. Entonces, un repaso del producto tensorial. De producto tensorial. Ok. Bueno, entonces hay varias maneras equivalentes de definir al producto tensorial. De hecho, la que yo les voy a poner ahorita creo que no viene en el libro, pero viene en otros libros, que igual después les puedo pasar unas notas, que son las que uso para mi clase de álgebra multilineal. Pero tenemos, básicamente vamos pensando primero en espacios vectoriales y luego ya los pensamos como en CG módulos. Entonces, hasta ahorita vamos a decir nada más sean V y W, espacios vectoriales sobre F. Entonces, al producto tensorial de estos dos espacios lo vamos a pensar como un cociente, ahorita les digo, ahorita les explico qué es cada una de estas cosas, donde, déjame ponerle así, donde, esto por definición vamos a tomarlo, ¿no? Y vamos a decir, donde F, V es el espacio vectorial libre sobre F con base el producto cartesiano, el producto cartesiano de V con W. Y
Bueno, entonces primero, déjenme ponerle aquí un i puntos suspensivos nomás porque les quiero decir ese quién es, ¿no? Entonces, déjenme por un momento dejar pendiente quién es ese aquí para explicar un poquito más qué es esto del espacio vectorial libre. Entonces, el espacio vectorial libre lo podemos pensar como, en general, si tenemos el espacio vectorial libre de un conjunto, podemos pensarlo como en las combinaciones lineales formales de elementos de ese conjunto. Entonces, algo parecido a lo que ya habíamos trabajado con el álgebra grupo, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos al grupo y pues tomamos las combinaciones lineales formales de los elementos del grupo? Entonces, al final de cuentas, como espacio vectorial, sí, como espacio vectorial, cuando trabajamos con el álgebra grupo, FG, entonces por eso la notación hasta es parecidona, ¿no? Esto es como espacio vectorial, el espacio vectorial libre sobre F con base G. Entonces, bueno, les pongo esto nada más como para que lo relacionemos con algo, ¿no? Que hemos estado trabajando y no perder tanto tiempo. Ustedes ya saben que, bueno, formalmente, o sea, podemos pensar en ellos como combinaciones lineales formales, pero todavía más formalmente, lo podemos pensar como funciones, ¿no? De soporte finito. Entonces, a los vectores aquí los vemos como funciones de el grupo en F de soporte finito, ¿no? Soporte de B finito. Que bueno, cuando el grupo es finito, pues no importa, ¿no? Son todas las funciones, básicamente. Pero cuando si el grupo no fuera finito, sí importa. Y en el caso de arriba, en el caso que nos está interesando, pues normalmente los espacios vectoriales, pues son infinitos, ¿no? Si están sobre un campo infinito, pues tienen una cantidad infinita de vectores, ¿no? O sea, aunque sean de dimensión finita, tienen una cantidad infinita de vectores. Entonces ahí sí va a ser importante pues considerar eso, ¿no? Que son funciones de soporte finito, que cómo se interpreta eso en términos de cuando pasamos a notación de suma formal, pues se interpreten que son sumas finitas, ¿no? O sea, nunca vamos a trabajar con sumas infinitas. Son combinaciones lineales finitas, pues, ¿no? De estos elementos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, otra cosa interesante que es bueno tener en cuenta, es que para este espacio vectorial libre estamos considerando al producto cartesiano de los dos espacios vectoriales. Entonces, a V cruz W no lo pensamos como espacio vectorial, lo pensamos como un conjunto nada más. Es decir, son pares de vectores, pero no tienen, esos pares de vectores no tienen en sí mismos una operación definida, ¿sí? Y lo que hacemos es tomar combinaciones lineales formales de esos pares de vectores. Entonces, por ejemplo, déjeme ver así, ejemplo, elementos de F, V cruz W son, no sé, cosas de este tipo, ¿no? Vamos a poner V1, W1, menos 2, V2, W2, algo así, ¿no? Por ejemplo. Estos son elementos. Es decir, combinaciones formales. Es decir, vamos pensando algo más general, ¿no? Algo más general, pues una sumatoria de este tipo. Alfa I, VI, WI. Desde I igual a 1 hasta, no sé, hasta N, por ejemplo, donde alfa I pertenece al campo. ¿Ok? Pero, ese espacio vectorial libre, es decir, no imponemos ninguna relación entre estos pares, ¿no? Entonces,
cosas que no se cumplen, pero que pueden prestarse a confusión, que ustedes pueden pensar que se cumplen. Déjenme ponerle cuidado. Cuidado. Cosas como estas, si tenemos V1 más V2, W1 más W2, esto no es igual que V1, W1 más V2, W2. ¿De acuerdo? Porque esto no es igual en el espacio vectorial libre porque son pares distintos, ¿no? Aquí estamos tomando, en general no van a ser iguales, pues, ¿no? Aquí estamos tomando, de este lado es la combinación lineal de un par nada más de vectores, que es la suma de dos vectores de un lado y la suma de dos vectores del otro lado, y del otro lado son una combinación de dos pares de vectores distintos, ¿no? No son iguales, pues, ¿no? Obviamente, donde sí son iguales, pues es en la suma directa de los espacios vectoriales, pero no estamos trabajando con ese espacio vectorial ahorita. Sí, o sea, esta igualdad, esto puede ser algo muy extraño, ¿no? Alguien de primer semestre de licenciatura que lo vea y diga, ay, ¿cómo eso no va a ser igual? Porque estamos considerando otro espacio vectorial, ¿no? O sea, sí son iguales en esto, en la suma directa externa. Voy a ponerle el simbolito de externa. Sí son iguales en esta suma directa externa, pero no son iguales en el espacio vectorial libre. Sí, adelante. Cuando uno trabaja con monoides, se puede definir el monoide libre como si tiene una base, ¿no? Que cada elemento se puede escribir de manera única como suma de elementos de la base. Pero también se puede hacer una construcción explícita que te define las palabras, te tomas el conjunto de palabras y ahí defines la concatenación, tienes la palabra vacía y eso. En ese caso, la estructura que le damos, la estructura que lo hace monoide es la concatenación. Aquí se tiene algo similar con el espacio vectorial libre. Sí, exacto, sí, también. O sea, lo que pasa es que aquí pues tenemos como más estructura, ¿no? Porque el espacio vectorial pues ya sobre un campo, en un monoide es algo, tienes que hacer esta construcción de palabras, de concatenación, etcétera, ¿no? En un grupo igual. Aquí, por ejemplo, al tomarlas como funciones, es decir, formalmente van a ser funciones que van al campo, ya estas funciones de soporte finito sobre el campo ya tienen naturalmente unas operaciones que son la suma de funciones dadas puntualmente, ¿no? Elementos de la imagen con elementos de la imagen y la multiplicación por escalar también. Y esas son las operaciones, es decir, en este caso no es necesario definir concatenación, no es necesario definir una nueva operación, porque nos aprovechamos del hecho de que ya el espacio vectorial es sobre un campo y pues como que tomamos las operaciones del campo para que se hereden al espacio vectorial. Pero sí, exacto, o sea, muchas estructuras algebraicas tienen esta idea de construir la estructura algebraica libre, ¿no? ¿Qué significa? Pues sería como la estructura algebraica más general que contenga ese conjunto que tiene, ¿no? Sin que satisfaga ninguna identidad de igualdad entre los elementos del conjunto de antemano, ¿no? Entonces sí, es una idea parecida, pero para espacio vectorial nos aprovechamos de que pues, ya tenemos un campo ahí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Los que están en línea, ¿sí me escuchan bien? Sí, no, todo claro. Todo claro, bueno. Entonces, miren, y la otra cosa, entonces les decía, regresando a lo que teníamos ahorita, teníamos que el producto tensorial va a ser entonces, por definición, este espacio vectorial libre, cociente módulo S, donde ahora tengo que decirles quién es S, donde S es el subespacio del espacio vectorial libre generado por los siguientes vectores. ¿Ok? Entonces, los siguientes vectores son
bueno, voy a enumerarlos, pero es una cantidad infinita de vectores, ¿no? Todos los vectores de la forma V1 más V2, W, menos V1, W, menos V2, W. Y esto es para toda V1, V2, en V, W en W. Y luego todos los vectores de la forma también V, W1 más W2 menos V, W1 menos V, W2. 3, todos los vectores de la forma alfa V, W menos alfa V, W. Y todos los vectores de la forma V, alfa W menos alfa V, W, ¿no? Para todo, aquí pues, ya para no escribir tanto, pues ya saben, ¿no? Para todos los V's que en V y todos los W's en W, ¿no? Entonces, digo, tiene una cantidad infinita de generadores, ¿no? Potencialmente, pues. Si el espacio vectorial tiene de cardinalidad infinita, pero pues todos los vectores, todos los vectores de esta forma, que se fijan, de nuevo les digo, ¿no? Estos vectores son distintos porque en el espacio vectorial libre son pares distintos, ¿no? En general, de antemano. Y lo que vamos a hacer, o sea, la idea de hacer el cociente con este subespacio es que, si se fijan, estos vectores están imitando las propiedades de bilinealidad, básicamente, ¿no? Están como diciéndonos, a la hora de hacer el cociente, estos vectores los vamos a identificar con 0, y entonces queremos darle a estos pares la propiedad de que si se están sumando en la primera entrada del par, entonces se pueda separar la suma, ¿no? Y si se están sumando en la segunda entrada del par, entonces se puede separar la suma. Y si hay un escalar multiplicado en la primera entrada del par, que el escalar se pueda sacar del par, ¿sí? Entonces, en el espacio vectorial libre eso no pasa, pero ahora en el cociente eso sí va a pasar. Y de eso nos sirve hacer este cociente en general, ¿no? Entonces, estos vectores están básicamente, van a permitirnos que en el cociente se comportan de una manera bilineal estos pares. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a definir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, si tenemos V en V y W en W, vamos a definir V minúscula tensor W minúscula, por definición, va a ser la clase lateral del par V, W más S. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición formal del tensor, del producto tensorial de dos vectores. Que luego, pues, con matemáticas, hay que ver como que lo formal, pero luego hay un momento en el que ya tenemos que olvidarnos de lo formal, ¿no? Si queremos trabajar de manera práctica con eso. Pero bueno, ahorita todavía estamos construyendo esto de manera formal. Después van a ver que realmente el producto tensorial es un espacio cociente, pero queremos trabajar con él lo menos posible como espacio vectorial cociente, ¿no? Porque siempre es un problema trabajar con cocientes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando tenemos funciones de cocientes, cuyo dominio es un espacio vectorial cociente, pues siempre tenemos que checar, por ejemplo, que estén bien definidas, ¿no? Entonces, siempre hay como problemas ahí. Y luego, sobre todo, pues el espacio vectorial S pues, es relativamente complejo, ¿no? Tiene esos generadores, etcétera. Entonces, vamos a ver unas herramientas que nos permiten trabajar de manera más cómoda, ¿no? Con el producto tensorial. Entonces, propiedades que satisfacen, pues ya ustedes pueden ver fácilmente que, por ejemplo, se satisfacen estas propiedades. Ahora sí, con los tensores, se satisface que V1 más V2 tensor W, esto ahora sí es igual ya a V1 tensor W más V2 tensor W, ¿no? Siguiente propiedad, si tenemos alfa V
tensor W. Esto va a ser lo mismo que alfa V tensor W. Y va a ser también lo mismo, de hecho, a V tensor alfa de W. Y tercera propiedad es que si tenemos V tensor W1 más W2, esto lo podemos escribir como V tensor W1 más V tensor W2. ¿De acuerdo? Y estas propiedades, usando la definición, ¿no? Nada más. Es decir, usamos la definición, ponemos aquí como clases laterales y usamos el criterio para igualdad de dos clases laterales, porque justamente, digo, no sé si lo vean claramente, pero, por ejemplo, miren, vamos viendo la primera, ¿no? ¿Cómo se demostraría, ¿no? Está sencillo, pero bueno, si no tienen mucha práctica con estas cosas, entonces fíjense, V1 más V2 tensor W, por definición, es esto, ¿no? Es V1 más V2, W más S, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto es igual que V1, W más V2, W más S, y esta igualdad se cumple porque V1 más V2, W menos V1, W menos V2, W pertenecen a S. Y ese es el criterio de igualdad, dos clases laterales, ¿no? Es decir, ya sabemos que dos clases laterales van a ser iguales si solo si la diferencia de sus representantes pertenece al subespacio. Entonces, en este caso, la diferencia de los representantes pertenece al subespacio porque justamente el subespacio es generado por este tipo de elementos y ya, ¿no? Y eso hace que se cumpla esa igualdad y pues por lo tanto ya nomás aquí hay que, bueno, si quieren déjenme continuar acá abajo la igualdad. Hay que, pues separamos, ¿no? Operación de clases, de clases laterales, esto sería así, más V2, W más S, y regresamos simplemente a la notación de tensor. Perdón, aquí. ¿Ok? Y ya está la primera propiedad y pues las demás son muy similares, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Quedó muy claro. Ya quedó claro, creo. Para Muy mí. bien. Muy bien. Cualquier pregunta que tenga alguien más, pues con gusto. Bueno, entonces fíjense, otro pequeño, notación, observación, nota, es que en general, los elementos del producto tensorial son de la forma, son combinaciones lineales de tensores, de estos tensores básicos. ¿Sí? Es decir, es un error pensar que un elemento genérico del producto tensorial va a ser un tensor básico de un V con W. Son combinaciones lineales de estos tensores básicos. ¿Por qué? Pues porque en el álgebra vectorial libre, el elemento genérico son combinaciones lineales de pares, ¿no? Combinaciones lineales formales de pares. Y entonces a la hora de cambiar a la notación en las clases laterales, pues nos quedan combinaciones lineales de tensores básicos, ¿no? O sea, no, eso es decir, es un error pensar que todos los elementos del producto tensorial tienen la forma V tensor W. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces miren, la herramienta
que de hecho se puede tomar como definición, también se puede usar como una definición alternativa de producto tensorial, pero una de las herramientas más importantes es la propiedad universal del producto tensorial. Entonces vamos a enunciarla como un teorema, y es la propiedad universal del producto tensorial. Es esa que te dice que puedes como que descomponer siempre cualquier función bilineal que salga de tu espacio vectorial producto, ¿no? Creo. Sí, tiene que ver con transformación lineal, pero no es descomponerla exactamente. O sea, como que se puede factorizar. O sea, Sí, exacto, se puede factorizar. Entonces, miren, vamos viendo. Básicamente lo que nos dice es que para toda transformación bilineal, F, que vaya así, V cruz W en U, existe una única transformación lineal vamos a llamarla F gorro, pero F gorro, en lugar de ir ahora de pares, va del producto tensorial de V W en U, tal que si nosotros evaluamos F en el par V, W, es lo mismo que F gorro en el tensor W. Y esto para toda V en V, W en W. Entonces, fíjense, esto también se puede ver en términos de diagramas. Entonces, si tenemos aquí V producto cartesiano, aquí vamos a U por medio de F, luego aquí vamos al tensorial por esta función que asigna pares su tensor, pues lo que vimos antes es que las propiedades que vimos antes es que es una transformación bilineal también. Si el lema que acabamos de enunciar arriba de propiedades de los tensores básicos, pues nos dice que esto también es una transformación bilineal. Y aquí lo que nos dice la propiedad universal es que existe una única F gorrito, ¿no? Entonces, puede expresarse así en términos de diagrama y pues puede formularse categóricamente, etcétera, ¿no? Pero bueno, en términos de si no estamos, si no queremos una formulación categórica, pues nos dice esto básicamente, ¿no? Nos dice que en el par coincide con los tensores. ¿Ok? Entonces, fíjense, esa es la propiedad universal. Esta propiedad universal es súper útil cuando queremos definir, porque básicamente cuando queremos trabajar con transformaciones lineales cuyo dominio sea el producto tensorial, dada nuestra definición, siempre tenemos que checar que la transformación lineal está bien definida, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto tensorial es un espacio cociente, como lo definimos nosotros. Es un espacio cociente, entonces quisiéramos trabajar con una transformación lineal cuyo dominio sea el producto tensorial. Entonces, siempre de cajón tendríamos que checar que está bien definida, que no depende de un representante en el cociente. En cierta manera, lo que hace este teorema de propiedad universal es checar eso como una única vez en la vida. O sea, la demostración de esto consiste en proponer quién va a ser esta F gorro y checar que está bien definida, ¿no? Entonces, parte importante de la demostración de este teorema es checar que esa F gorro que tú propones está bien definida, y ahí sí hay que meterse a ver el cociente, y hay que ver las laterales y la definición de S, etcétera, ¿no? Spoiler, es que va a estar bien definida porque al ser F bilineal, F anula, al evaluarse en los elementos de S, van a dar 0, ¿no? Porque S es precisamente pares que cumplen las propiedades de bilinealidad. Entonces, cuando evalúas una F en esos tipos de pares, en los generadores de S, se convierten en 0. Y eso es clave para demostrar este teorema.
Pero el punto es que este teorema checa que F gorro está bien definida y luego se puede usar como una herramienta para siempre encontrar transformaciones lineales bien definidas sobre el producto tensorial. Porque entonces la técnica, en lugar de definir directamente la transformación lineal en el producto tensorial, es, bueno, no quiero trabajar exactamente con el producto tensorial, primero les doy una transformación bilineal. Y eso pues es más sencillo de ver que está bien definida, ¿no? Porque pues nomás son pares de vectores, nomás hay que checar la bilinealidad. Entonces les doy una transformación bilineal, uso la propiedad universal y digo, bueno, dada esta transformación bilineal, puedo encontrar una transformación lineal bien definida, ¿se entiende? Que ahora va, ya cambiamos el dominio y ahora sí va del producto tensorial. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a aplicar eso en la vida real, pero más o menos les doy como una especie de estrategia, ¿no? De lo que vamos a tener que usar. Entonces, ¿alguna pregunta? No, todo bien, todo bien. Bueno, entonces, otro teorema importante que también puede definir al producto tensorial es el de una base. Aquí es una base. Entonces, déjeme ponerlo así. Vamos a decir, si el conjunto B, que vamos pensándolo, E1 hasta EN, es una base de V, y C, que va desde C1 hasta CM, es una base de W. Entonces, vamos a definir esto, B tensor C, que por definición es E1 tensor C1, bueno, déjame ponerle EI tensor CJ, donde la I va desde 1 hasta N, y la J va desde 1 hasta M. Esto es una base de el tensor. ¿Ok? Entonces, los invito a que, bueno, intenten demostrar esto si quieren. O pueden revisarlo, pueden intentar hacerlo por ustedes mismos y si no se traban, pues ya pueden consultar algún libro o las notas que les voy a pasar después. Si se fijan que esté bien, que sea un conjunto generador, es sencillo de checarlo, ¿no? Más o menos allá a golpe de vista ya se lo pueden imaginar, porque ya dijimos cuál es la forma de los vectores en el producto tensorial. Y entonces, pues entonces son de esta forma, ¿no? Déjeme regresarme. O sea, lo dijimos acá arriba. Dijimos que son de esta forma aquí. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues descomponemos a cada VI en términos de la base EI, de la base B. Descomponemos a los WI en términos de la base C. Usamos la propiedad de bilinealidad de los tensores, estas propiedades de acá arriba. Y eso nos va a dar de que cualquier vector en el producto tensorial se descompone como combinación lineal de estos tensores de aquí, ¿no? De estos tensores de la base de aquí. Entonces, ese está sencillo, ¿no? ¿Qué está un poquito más complicado? Checar que son linealmente independientes. Entonces, para checar que son linealmente independientes, sí hay que hacer un truco. Hay que usar, bueno, puede haber varios trucos, ¿no? Pero el truco que a mí me gusta y que lo veo más claro es, se puede usar la propiedad universal. Entonces, puedes construir una, dada una, puedes tomar una transformación bilineal específica, que de hecho va a ser un producto de la base, de elementos de la base dual de estos cuates. Entonces tomas un producto de elementos de la base dual, esto va a definir una transformación bilineal específica, la propiedad universal te da una transformación lineal, ahora del producto tensorial, y esa transformación lineal te va a servir para probar que los escalares de una combinación lineal que esté igualada a 0 tengan que ser todos 0. Y entonces, bueno, o sea, yo sé que a lo mejor no se entiende de todos estos detalles, pero no tenemos mucho tiempo, entonces no puedo entrar tanto.
Pero piénsenlo un poquito y les paso las notas también para que vean, para que después puedan revisar cómo se hace. Pero bueno, la conclusión es que esto termina siendo una base. Y un corolario, de hecho, bueno, este tema podría anunciarse también, ¿no? Para dimensión infinita, sin problemas. Pero ya un corolario que se aplica para dimensión finita, pues es que la dimensión del producto tensorial va a ser el producto de las dimensiones. Y pues aquí se ve, ¿no? Porque es tomar un vector de la base de un espacio y hacerlo por un tensor con cualquier otro elemento de la base del otro espacio. Bueno, entonces ahora sí, vamos pasando a la siguiente sección, que ahora es sección, vamos a decir, producto tensorial de, bueno, podemos hacerlo en general, producto tensorial de FG módulos. ¿Ok? Entonces, la idea es esta, ¿no? Vamos a decir sean V y W dos FG módulos. Entonces, el objetivo es definir una acción lineal en el producto tensorial de los espacios vectoriales, ¿no? Entonces, queremos definir una acción lineal de G en el producto tensorial de V con W. ¿Y cómo va a ser? De hecho, va a funcionar la forma más, lo más inocente, digo, lo que esperaríamos, funciona. Vamos a definirla como G puntito de V, tensor G puntito de W. Y esto para toda G en G, para toda V en V y W en W. ¿Ok? Entonces, y bueno, y obviamente extendemos linealmente a todo V tensor W, ¿no? Porque les dije, V minúscula tensor W minúscula no es un elemento genérico del producto tensorial. Son combinaciones lineales de estos tensores, ¿no? Pero, pues, sí son generadores, de hecho, ¿no? O sea, de hecho, tampoco es una base, porque no son linealmente independientes. Serían linealmente independientes si consideramos nomás tensores de elementos de la base. Pero, como son generadores, pues podemos extender linealmente a todo el espacio, sin problema. Ok, entonces, básicamente todo esto está bien. Esto se puede ver que pues, va a comportarse bien linealmente. Lo que puede fallar es ver que está bien definida. ¿Sí? Entonces, para checar que esta acción está bien definida, verificar que esta acción está bien definida, está bien definida, usamos la propiedad universal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay que checar que está bien definida? Pues de nuevo, ¿no? Porque V tensor W son clases laterales, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos los representantes de la clase lateral? El punto es que si la acción va a comportarse bien, ¿no? O sea, si no depende del representante. Entonces, o sea, básicamente vamos a pensarlo en esto, ¿no? Vamos a decir, fijamos G y tenemos como una especie de función phi sub G, vamos a llamarla, ¿no? Que va del producto tensorial al producto tensorial.
¿no? A un tensor aquí, bueno, una combinación lineal de tensores, la está mandando pues a la combinación lineal alfa i de tensores GVI, tensor GWI, ¿no? Básicamente. Entonces, para ver que esta función phi sub g está bien definida, vamos primero a considerarla, vamos a ver que proviene de una transformación bilineal y usar la propiedad universal para decir que entonces existe esto con estas propiedades, ¿no? Entonces, consideremos, vamos a llamarle a f sub g, que va de v cruz w a v tensor w, dada por f sub g de un par v, w, va a ser por definición g puntito v tensor g puntito w. ¿Sí? Entonces, les recuerdo porque la propiedad universal nos da la libertad de que el codominio, regresamos, miren aquí la propiedad universal, la propiedad universal nos da la libertad de que el codominio de esta transformación bilineal puede ser lo que queramos, ¿no? Entonces, ese es parte del poder de esta propiedad universal. Es decir, toda transformación bilineal de la forma v cruz w en u, donde u es lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, en este caso particular de abajo, estamos tomando a u como v tensor w. Ok, entonces nada más lo que hay que checar es que esto sea bilineal, ¿no? Entonces, f sub g es claramente bilineal. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos checar, no? Quisiéramos checar f sub g de alfa v1 más v2, w, pues sería g puntito de alfa v1 más v2, perdón, tensor. Todo esto, tensor g puntito w. Y entonces primero usamos linealidad de la acción. Pues primero nos quedaría así, nos quedaría alfa g puntito v1 más g puntito v2, linealidad de la acción de g, y después la bilinealidad de los tensores, ¿no? De estos tensores. Entonces esto se simplificaría a alfa g puntito v1 tensor g puntito w más g puntito v2 tensor g puntito w, ¿no? Y pues ya está, ¿no? Esto nos demuestra que es bilineal. Bueno, eso es lineal en primera entrada, después hay que checar la segunda entrada y es lo mismo, ¿no? Básicamente. Entonces, por la propiedad universal, por la prop universal, existe una única transformación lineal, déjame poner entre paréntesis, bien definida, porque bien definida ya se checó en la demostración del teorema de la propiedad universal. Vamos a llamarla f sub g gorro, que ahora va del producto tensorial al producto tensorial, tal que cuando nosotros evaluamos f sub g gorro en un tensor, nos da lo mismo que f gorro en el par, pero f gorro en el par, pues es g puntito v tensor g puntito w, ¿no? Entonces, f gorro está haciendo lo mismo que la phi gorro, ¿no? Que queríamos acá arriba, que es aplicarle la g a cada entrada del tensor.
Entonces, lo único que quiero decir aquí es que, por lo tanto, pues fg gorro es igual a phi sub g, ¿no? A lo que teníamos hace rato como phi sub g. Y pues ya, ¿no? La propiedad universal nos automáticamente nos hizo la demostración de que phi sub g, de que la acción está bien definida, pues, ¿no? Que es mucho más sencillo checar bilinealidad a checar que esté bien definida, ¿no? Desde la definición original, pues, del producto tensorial. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, comentario? Hasta ahí. Lo definimos para FG módulo. Ajá. Matricialmente, ¿qué sería? Un homomorfismo de grupos que va de G al out de B tensor W. Ajá. Sería algo así. Pero matricialmente se hace el tensor de como las matrices. Sí, fíjense, es una pregunta interesante. Entonces aquí Josué, por si no se escucha bien, pregunta que matricialmente, porque aquí estamos trabajando con FG módulos, ¿no? Y ahorita está más sencillo, pero matricialmente, ¿qué correspondería? También por ahí en las notas que les voy a pasar, pueden ver que lo equivalente a hacer tensores de transformaciones lineales, porque se pueden hacer, ahorita estamos hablando producto tensorial de espacios vectoriales. Naturalmente se puede definir lo que sería el producto tensorial de dos transformaciones lineales, y la versión matricial de producto tensorial de transformaciones lineales es lo que se conoce como producto de Kronecker de matrices, ¿sí? Y el producto de Kronecker de matrices es como que tomas una matriz, bueno, déjenme escribirlo aquí rápidamente. Es el producto de Kronecker de dos matrices y consiste en esto, es en cada entrada de la matriz A, tenemos la matriz A y J, tomarla como un escalar y multiplicarla por la matriz B. Entonces va a ser una matriz donde se van a multiplicar las dimensiones, ¿no? O sea, cada entrada de A, piénsenla como que se va a expandir y se va a hacer una matricita de tamaño B por B, pero esa matricita de tamaño B por B se está multiplicando por la entrada, por la respectiva entrada de A, ¿no? Entonces sería como una matriz por bloques, ¿no? Esto está dado como una matriz por bloques. Entonces es como si tuviéramos así, ¿no? Déjenme ponérselo. O sea, es como si aquí tenemos el bloque A11 multiplicado por B, y esto es una matriz del tamaño de B, y luego A12 multiplicado por B, y esto es una matriz multiplicada por B, y así le siguen ustedes, ¿no? ¿Ok? Bueno, lo revisan ustedes también, no te dan mucho tiempo para andarlo, pero esa es como la versión matricial del producto tensorial. Ok. Bueno, entonces ya lo último que vamos a checar es en el libro, para cumplir nuestro objetivo, es la proposición 19.6 del libro, que básicamente dice lo siguiente. Vamos a decir, sean V y W, vamos a llamarlos ahora sí CG módulos, perdón, déjenme reiniciar este programa para que no se esté trabando tanto y poder escribir bien. Ok. Entonces, dijimos que es la proposición 19.6 y dice, sean V y W CG módulos con caracteres Gi y Psi respectivamente. Entonces, el carácter del producto tensorial está dado por, vamos a denotarlo como Gi-Psi, Gi por Psi, es una función que va de G a los complejos,
¿Y cómo está definido G por psi? G por psi, pues es el producto, ¿no? Esto está definido por G de G por psi de G para toda G en G. ¿Ok? Bueno, entonces vamos viendo cómo es la demostración de esto. Vamos a fijar primero. Vamos a fijemos G en G. Y vamos a decir sea phi el carácter del producto tensorial. V tensor W. Entonces, miren, vamos a hacer aquí el hecho, tenemos que recordar un resultado de varias clases, de hecho, pues de la primera unidad, creo, de la segunda unidad, que nos decía, una vez que tenemos fijado un elemento, existe una base en la que la matriz asociada a ese elemento, a la representación de ese elemento, es una matriz diagonal. ¿Sí? Entonces, en el libro es la proposición 9.11, nos dice que existe una base, vamos a llamarla B de V, donde la matriz que representa a la acción a la acción de G es diagonal. Vamos a pensar que ρ es la representación asociada a V y vamos a decir que sigma es la representación asociada a W, ¿no? Entonces, que sea diagonal, pues es que tiene esta forma, ¿no? Rho de G, B, es igual a, vamos a ponerle aquí, lambda 1, etcétera, hasta lambda n, ¿no? Y ceros en todas las demás partes. Es decir, fijando el elemento, existe una base que hace que ese elemento se vea como una matriz diagonal, no simultáneamente los demás elementos del grupo. Eso es algo importante que hay que recordar, ¿no? El truco, si se acuerdan rapidísimamente, era pues considerar al subgrupo cíclico generado por ese elemento y ver que es un subgrupo abeliano, y luego usar ahí como que Maschke para descomponer el módulo, pero visto ahora como nada más bajo la acción del subgrupo, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el truco. Pueden recordarlo si quieren, la proposición 9.11. Y el punto es que lo mismo va a existir una base C, pero ahora donde la representación asociada con W respecto a una base C va a ser una base diagonal. Vamos a llamarle mu1 hasta mu-m y ceros en todas las demás partes, ¿no? Entonces, pues en particular, la traza, ¿quién es el carácter G evaluado en G? Pues ya sabemos que es la traza de la matriz ρG respecto a B, y esto pues va a ser la sumatoria de los lambda i's, ¿no? Desde igual a 1 hasta n, y el carácter psi evaluado en G, pues va a ser la traza de sigma de G respecto a la base C, y esto es pues la sumatoria desde igual a 1 hasta m de los mu J. Bueno, deje de poner otro índice. J. ¿Ok? Y lo que hay que hacer ahora es que hay que tomamos el producto tensorial de estas bases. Base, el producto tensorial BC como base del producto tensorial. ¿Ok? Y lo que hay que ver es que la matriz que representa a G, bueno, aquí déjenme qué letra le pondré. Vamos a ponerle, déjenme hacerlo como si fuera tensor. Especie así como de ρ, tensor sigma.
haciendo como que el tensor de las representaciones, evaluado en G, pero ahora respecto a esta base, B tensor C, el asunto es que, ¿cómo se va a ver? Entonces, ustedes pueden ver que básicamente se va a ver también aquí, por ejemplo, ¿no? El punto es que queremos ver cómo actuaría G, por ejemplo, cómo actuaría en el vector de la base, vamos a llamarlo B1, tensor C1. Entonces, como nosotros sabemos cómo está la acción definida en el tensor, dice, pues es aplicarle G a B1 y aplicarle tensor G, tensor con C1, ¿no? Pero G tensor con B1 ya tenemos acá arriba cómo actúa, ¿no? Es básicamente lambda B1 y lambda 1 B1. Y G tensor con C1 es mu1 C1. Entonces, la entrada que va a corresponder aquí es lambda 1 mu1. ¿De acuerdo? De hecho, en las demás partes vamos a tener 0. Pueden hacer ustedes el cálculo. Aquí tendríamos lambda 2 mu2, etcétera. Perdón, de hecho, exacto. Y hasta aquí, todas las posibles combinaciones, hasta lambda n, no necesariamente sería, aquí tenemos hasta lambda, n, mu m. Exacto, esta sería una matriz, es una matriz de nm por nm. ¿De acuerdo? Matriz cuadrada de nm por nm. Y pues ya está, ¿no? Entonces, ¿quién es el carácter el carácter en el producto tensorial? Pues sería la traza de esta matriz. Sería la traza de esta matriz, es decir, sería la sumatoria, como doble sumatoria, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n, sumatoria desde j igual a 1 hasta m, de lambda i mj, y esto puede separarse como sumatoria desde i igual a 1 hasta n de lambda i, sumatoria desde j igual a 1 hasta m de mu j, y esto nos da el carácter G de G por el carácter psi de G. Y es lo que queríamos demostrar, ¿no? Por lo tanto, y esto se cumple, digo, originalmente la G estaba fija, ¿no? Pero era arbitraria. Entonces podemos repetir este procedimiento para todos los elementos del grupo. En cada elemento del grupo tenemos que elegir bases potencialmente distintas. Pero al final de cuentas no nos importa porque el carácter no depende de la base, ¿no? Entonces, aunque en cada elemento del grupo estemos eligiendo bases distintas, que sean las bases que hacen diagonal a las matrices, al final de cuentas no importó esa elección de bases porque los caracteres no dependen de la base que elijas al final de cuentas, ¿no? Entonces, esto lo hacemos para toda G en G, y esto nos permite concluir que el carácter del producto tensorial es efectivamente el producto tensorial de los caracteres. Muy bien. Pues bueno, entonces déjenme detener la grabación.